En un mundo donde los dioses dictaban el destino de los hombres, una historia de fe, desafío y milagros se desplegó en el corazón de Egipto. Esta es la historia de cómo un hombre desafió al faraón más poderoso y trajo sobre su reino 10 devastadoras plagas. Guiado por divinas instrucciones, Aarón se aventura al desierto para reunirse con Moisés, su hermano, tras años de separación. Bajo el vasto cielo de Horeb, comparten las palabras de esperanza que Dios ha entregado a Moisés. Dios nos ha elegido, a Aarón, para liberar a nuestro pueblo de la esclavitud. Llevemos entonces su mensaje a los hijos de Israel. En la tierra de Gosén, Moisés y Aarón convocan a los ancianos de Israel, revelan las señales divinas y transmiten un mensaje de fe. Y así nos dijo Jehová: he visto el sufrimiento de mi pueblo. Al fin, Dios nos ha escuchado. Adoremos y agradezcamos su misericordia. Con la determinación forjada en la fe, los hermanos enfrentan al faraón, portavoces del Rey de Reyes, demandando la liberación de su pueblo. Jehová, el Dios de Israel, ordena: deja ir a mi pueblo. ¿Quién es Jehová para que obedezca su voz? No conozco a Jehová, ni dejaré ir a Israel. La petición de libertad solo sirve para encender la ira del faraón, quien impone cargas aún más crueles sobre los israelitas en un intento por aplastar su espíritu. Ahora encontrarán la paja por sí mismos y aún así deberán cumplir la cuota. Que su carga les recuerde su lugar. Pero lejos de quebrantar su espíritu, las adversidades fortalecen la resolución de los israelitas, preparando el escenario para eventos milagrosos que cambiarían el curso de la historia. La orden del faraón sumió a los israelitas en la consternación. Obligados a recoger rastrojos, la imposibilidad de cumplir las cuotas llevó a una cruel represión sobre los capataces hebreos. Nos han azotado por no cumplir lo imposible. En su desesperación, los capataces acuden al faraón, solo para ser despreciados y enviados de vuelta a un trabajo aún más arduo. El pueblo, angustiado, dirige su desesperación hacia Moisés y Aarón, acusándolos de haber exacerbado su sufrimiento. Habéis hecho que nos desprecien aún más ante el faraón, dándoles excusas para matarnos. He clamado a Dios, preguntándole por qué ha permitido este sufrimiento. A pesar del creciente desespero, una promesa divina ofrece un rayo de esperanza. Ahora verás lo que haré a Faraón. Con mano fuerte será obligado a liberarlos. Aunque rodeados de desesperación, un remanente de israelitas se mantiene fiel, clamando por liberación del yugo egipcio y rechazando la corrupción de la idolatría. A pesar de la opresión, nuestra fe en Jehová permanece. Él romperá nuestras cadenas. Mientras tanto, los egipcios se burlan de sus esperanzas, desafiando el poder del Dios de Israel y jactándose de la aparente impotencia de sus dioses frente al poderío egipcio. Las palabras de los egipcios siembran la duda entre algunos israelitas, llevándolos a cuestionar la presencia y el poder de su Dios ante su prolongada esclavitud. Si vuestro Dios es tan poderoso, ¿por qué no os libera? Mirad vuestra miseria. Pero los fieles responden con convicción, recordando a sus hermanos que la situación actual es consecuencia de alejarse de Dios, asegurando que la liberación está cerca. En el corazón de Egipto, la fe de algunos hebreos vacila bajo el peso de la opresión. A pesar de las promesas divinas, el desaliento se esparce como una sombra oscura. Sin embargo, no todos están listos para renunciar a la esperanza. Moisés, obedeciendo una vez más a una instrucción divina, intenta reavivar la esperanza entre su pueblo con la promesa de liberación. Pero el corazón de los hebreos está encerrado en congoja de espíritu y dura servidumbre, sordos a cualquier consuelo. Armados solo con la fuerza de su convicción y las órdenes del Todopoderoso, Moisés y Aarón se presentan una vez más ante el faraón, llevando el mandato divino de libertad. El faraón exige un milagro como prueba de la autoridad divina. Aarón
arroja su vara al suelo, transformándola en serpiente, un desafío directo al poder egipcio. A pesar de la clara demostración de poder superior, el corazón del faraón se endurece aún más. Ve en sus magos rivales dignos de Moisés y Aarón y se aferra a su desafío, rechazando el mandato divino. Los milagros ante el faraón no son solo un desafío a su autoridad, sino una batalla entre la fe en el yo soy y la idolatría egipcia, entre la liberación prometida y la opresión endurecida. La intervención divina a través de Moisés y Aarón se enfrenta al engaño de los magos, cuyos corazones son guiados por el oscuro poder de su dios, Satanás. Es una batalla no solo por la libertad de un pueblo, sino por el reconocimiento del único Dios verdadero y viviente. En el opulento palacio de Faraón se despliega un espectáculo de magia y engaño. Los magos, ayudados por el gran engañador, presentan una ilusión convincente, haciendo parecer que sus varas se transforman en serpientes, un desafío directo al poder divino mostrado por Moisés y Aarón. La verdadera fuerza no reside en la ilusión, sino en la creación. ¿Qué diferencia a tus trucos de los de mis magos, Moisés? Ambos parecen igualmente capaces. Aunque la serpiente de Aarón devora las falsas, Faraón se aferra a su escepticismo, rechazando ver el poder de Dios en el milagro. Al amanecer, Moisés y Aarón encuentran a Faraón en sus devociones al Nilo. Es aquí donde la batalla entre la fe y la obstinación toma un nuevo giro. Jehová nos manda a advertirte nuevamente, Faraón. Deja ir a su pueblo. Si no atiendes, esta será la señal. Mis magos pueden emular este truco. Aunque su corazón se endurece aún más, la plaga de sangre y la posterior invasión de ranas ponen a prueba la resistencia de Egipto. Las ranas, consideradas sagradas, se convierten en una maldición. Invaden cada rincón de Egipto, desde las humildes moradas hasta el palacio del faraón. Moisés, Aarón, orad a vuestro Dios. Quitaré la plaga si prometéis dejar ir al pueblo. Designa el tiempo, Faraón, y verás el poder de Jehová. Mañana, entonces. Haz que cesen estas criaturas. A pesar de la promesa de Faraón, su corazón sigue cerrado a la verdadera liberación de Israel, incluso cuando las ranas mueren, dejando tras de sí un recordatorio pútrido de su desafío. Que se limpie esta pestilencia. No concederé nada más. Cada milagro divino y cada respuesta terca de Faraón tejen juntos la tela de un relato más grande, la lucha entre el poder de Dios y la resistencia humana, entre la liberación prometida y la opresión que se niega a ceder. La terquedad de Faraón invoca otra manifestación del poder divino. Aarón extiende su mano y el polvo de Egipto cobra una nueva forma, plaga tras plaga. Aarón alza su vara sobre el suelo seco de Egipto y de él emergen nubes de piojos, cubriendo tanto a hombres como a bestias, un inquietante manto sobre la majestuosidad de Egipto. Esto es obra del dedo de Dios. Continuaré mi camino sin ceder ante trucos y demandas. Dios advierte, Faraón ignora, y las moscas venenosas se convierten en la próxima señal de desobediencia. Enormes enjambres de moscas envuelven las casas y campos egipcios. Un zumbido ensordecedor acompaña la corrupción que siguen. Gosén permanece intacto, un oasis de paz en medio del caos. Sacrificad a vuestro Dios, pero en Egipto. Nuestras costumbres son una abominación para los egipcios. ¿Cómo podemos sacrificar en su tierra sin invitar a la violencia? El corazón de Faraón se balancea entre la negociación y el endurecimiento, una danza peligrosa con el destino. El cielo se oscurece con nubes tormentosas, el granizo cae con fuerza devastadora sobre Egipto, mientras que Gosén permanece intacto, un oasis de serenidad divinamente protegido. He pecado. Jehová es justo. Orad para que cese esta calamidad. Oraremos por ti, Faraón,
pero sabemos que aún no estás listo para honrar tus palabras. A pesar de las súplicas, las advertencias y los milagros, el corazón del faraón se endurece aún más, una trágica elección de rebelión contra el Creador. ¿Qué más puede traer este Dios sobre Egipto? Mi voluntad permanece firme. Cada decisión de Faraón lo lleva más lejos de la posibilidad de redención, un eco sombrío de la libertad que rechaza para su pueblo y para sí mismo. En el corazón de la oscuridad, la lucha entre el poder divino y la obstinación mortal se acerca a su punto culminante. Moisés, consciente del duro camino aún por recorrer, enfrenta el futuro con la certeza de que la libertad está cerca. Dios se revela a Moisés, explicando el propósito detrás de sus acciones. No se trata solo de liberar a Israel, sino de enseñar una lección eterna sobre su soberanía y poder. Ve a Faraón, pues he endurecido su corazón para mostrar en él mis señales, para que cuentes a tus hijos y nietos mi poder y sepan que yo soy Jehová. Cada plaga, cada milagro, se convierte en una marca indeleble de distinción entre el pueblo de Dios y los egipcios, una prueba de protección divina y preferencia. Moisés, portador de advertencias divinas, se enfrenta nuevamente a Faraón con un mensaje sombrío: la llegada de las langostas, una plaga sin precedentes, destinada a consumir lo que queda de Egipto. ¿Hasta cuándo permitirás que esta calamidad continúe? Deja ir a los hombres para que adoren a su Dios. ¿Quiénes son los que irán? Todos iremos, con nuestras familias y rebaños, pues es una festividad para Jehová. La negativa de Faraón a permitir la salida completa del pueblo de Israel prepara el escenario para una devastación aún mayor, evidenciando su continua resistencia incluso ante la destrucción inminente de su reino. Vete de mi presencia. Cuida de no ver mi rostro de nuevo, pues en el día que lo veas, morirás. Tus palabras se cumplirán. No veré más tu rostro. Así, con las palabras de despedida de Moisés, se marca un punto de no retorno. La batalla entre el poder divino y la terquedad humana entra en su fase final, con Egipto al borde del colapso y el pueblo de Israel al borde de la libertad. Con el destino de Egipto colgando en la balanza, Moisés entrega a Faraón una última advertencia, una profecía sombría de pérdida y duelo, la sentencia divina sobre el orgullo y la desobediencia. Jehová dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Cómo osas pronunciar tal maldición? Este no es un acto de crueldad, sino el último recurso de un Dios paciente que ha agotado todas las vías para el arrepentimiento. La libertad de Israel se ha convertido en un testimonio del poder divino sobre la idolatría y la opresión. Mientras Egipto se enfrenta a la oscuridad de la noche más amarga, los hijos de Israel siguen las instrucciones dadas por Moisés, preparándose para un acto de fe que sellará su destino. Esta es la Pascua de Jehová. Comeréis apresuradamente, listos para la liberación, pues esta noche seremos diferenciados de Egipto por la señal de la sangre. En esta noche, la fe de Israel se convierte en su salvación, una demostración poderosa de que están bajo la protección del único Dios verdadero y viviente. A la medianoche, tal como se había advertido, un clamor desgarrador se levanta de Egipto. La muerte visita cada hogar egipcio, desde el palacio hasta las moradas más humildes, cumpliendo la palabra de Jehová. Mientras Egipto llora a sus primogénitos, los israelitas, marcados por la sangre del pacto, son preservados. La diferencia entre los opresores y los oprimidos nunca ha sido más clara. Con el amanecer, una nueva era comienza para el pueblo de Israel. Liberados por la mano poderosa de Jehová, se preparan para dejar atrás siglos de esclavitud. Recordaremos esta noche a través de las generaciones como el momento en que Jehová nos liberó con su mano poderosa. Esta es nuestra Pascua, el testimonio de nuestra fe y su fidelidad. La historia de la liberación de Israel es una crónica de redención y poder divino, un recordatorio eterno de que
En medio de la opresión más oscura, la esperanza de la liberación brilla con luz inextinguible. En nuestra próxima historia veremos el Éxodo, cómo Dios guió a su pueblo a través del Mar Rojo y el desierto. Suscríbete al canal y no olvides dejar tu comentario de esta historia.